Vale, ya está, cuando quieras, Juan Carlos. Muy bien, bueno, pues primero que nada agradecer la asistencia tanto aquí en la sala como a través de internet, de todas las personas que van un poco hoy. Yo creo que es una charla donde vamos a cambiar un poco la dinámica. Seguimos trabajando el lenguaje, va a ser un lenguaje corporal, va a ser la base. Y quiero primero que nada agradecer a Wori, que ha venido desde bastante lejos, ¿vale? Y que los años que hemos trabajado juntos siempre he tenido el placer, ¿vale?, de poder disfrutar de todos sus conocimientos, que son muchos, y la verdad es que siempre es un punto de vista totalmente innovador, un punto de vista diferente, y espero que lo podamos entender. Pues vamos a trabajar sobre las emociones, ¿vale?, el lenguaje corporal y las emociones, y nada, pues vamos a dar inicio. Bueno, y muchas gracias por estar aquí. Saludos. Gracias a vosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches. Depende. Si habéis cenado, buenas noches. Si no, buenas tardes. Okay. Vale, pues nada. Empezamos. Bueno, comentaros, primero que nada, cuando vamos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Una parte un poco más teórica, que va a ser yo el encargado, y después Gori pues, nos va a dar esta parte que va a ser bastante más práctica. Aquí no aparece, a ver. No, ahora, no. No sé por qué no me sale en grande, pero bueno, vamos a tener que reproducir y vamos a ver si irá. Vale, pues nada, ahí estamos. Primero que nada, pediros disculpas, ¿vale? Porque sí es el mismo, ¿vale? Es decir, ha cambiado el pelo por una gorra, pero una locura de esas que tuvo, ¿vale? Y... ¿Vale? Pues bueno, vamos a trabajar esa conciencia corporal, ingeniería interior, y Wori, pues en ellos, entrenador de conciencia corporal y monitor infantil de danza y música. Lleva muchos años también dedicándose al baile y es una persona que está siempre dispuesta a presentar, como os decía, esas pautas un poco diferentes, innovadoras, incluso a veces un poco transgredirlas, ¿vale? Para poder llegar siempre a lo mejor que tiene él, que es, sin lugar a dudas, su corazón, porque lo he tenido gusto trabajar y de verdad que es una persona, es una gran persona. Entonces, cuando hablamos de ese corazón, cuando hablamos, ¿vale?, de la inteligencia emocional, estas emociones, yo siempre creo que lo hemos oído hablar mucho, está muy en auge a nivel educativo, pero ¿por qué son importantes las emociones? ¿Qué cambio ha habido en la sociedad? ¿Qué cambio ha habido? Que hemos pasado de una sociedad totalmente cognitiva a una sociedad donde las emociones, ¿vale?, son tan importantes. ¿Cómo ayudarnos a conocer nuestro cuerpo? Como hablábamos, va a ser un poco la dinámica, cómo este cuerpo hace que todas las emociones ronden alrededor de él, que el cuerpo sea una química que establece acciones, ¿vale? Cómo ayudar a nuestros hijos o hijas o alumnos o alumnas, porque sabéis que esta charla también va enfocada a alumnos, ¿vale? Y sobre todo a hijos también, padres, cómo vamos a enfocar esas emociones con ellos, cómo escuchamos nuestro cuerpo. Pues yo creo que lo que tenemos que empezar es con las emociones. Las emociones son como la temperatura corporal. Cuando aumenta la calma, disminuye el estrés. ¿Vale? Con la ansiedad, comprobado científicamente, cuando aumenta la ansiedad, ¿vale?, tenemos un aumento, una disminución de nuestro calor corporal. Si aumenta el amor, aumenta esa temperatura corporal. Y eso es un poco, las emociones negativas son las que hacen que nuestro cuerpo disminuya su temperatura a nivel físico, y creo que es algo muy chocante, ¿no? Porque cuando nosotros queremos aprender, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué retiene el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Cuando el cerebro retiene, ¿por qué? El aburrimiento. Cuando hay aburrimiento, el cerebro es totalmente incapaz de retener. En educación, es unas cosas lo tenemos claro, saber motivar. Cuando generamos curiosidad, el cerebro se abre, se expande y es como una ventana que quiere ver, que quiere saber. ¿Qué influencias negativas podemos encontrar para estas emociones? Por la envidia. ¿Vale? Me encanta esta frase, que la envidia es el homenaje que la mediocridad
le rinda el talento. El entorno competitivo, la envidia en el trabajo, en el aula, en la propia vida. Yo creo que hemos encontrado siempre a alguien en el trabajo que puede decir, no, es que para ser mejor necesita pasar por encima de otros. Para ser mejor necesita demostrar a todo el mundo que él es la persona o que ella es la persona que tiene que estar por encima, y para eso no le importa ni un momento. Todos hemos coincidido con alguna persona en nuestros trabajos, seguro que es así. Y es, fin al cabo, es la envidia la que corroe esas acciones, esas emociones. Cuando hablamos de aulas saludables, emocionalmente, yo lo que haría principalmente es intentar cambiar el concepto de aula que hemos tenido. Cambiar esos entornos emocionales, crear aulas de emociones positivas. Estamos acostumbrados a ver en educación profesores que llevan muchos años dando un trabajo, que son grandísimos profesionales, pero que les falta la positividad, es decir, falta el índice positivo, ganar esa positividad. Y eso dentro de un colegio va a ser fundamental. Que equipos directivos, cada vez se está llevando más a cabo funciones y trabajos dentro de los equipos directivos donde las emociones son parte fundamental hacia el profesorado y hacia los alumnos. Y nunca podemos dejar los dos lados. Es decir, dentro de un aula, dentro de una casa, ¿vale? El que haya entornos emocionales positivos va a favorecer ese ambiente. Va a generar que todo lo que pase alrededor de ahí sea como una cadena, que vaya siendo positivo. ¿Qué pasa si rompemos esa cadena con actitudes negativas? ¿Qué pasa? Pues evidentemente todo lo que va a ir a través de la cadena va a ser negativo. Cuando hablamos de la felicidad, no existe la felicidad, sino ser feliz en cada instante y disfrutar con lo que hago. Es una de las cosas que nosotros, desde la gente que bailamos, y sé que aquí hay mucha gente que baila conmigo, el disfrutar ese momento, ¿no? Es decir, bailo simplemente porque es ese instante donde disfruto sobre eso. Y así podríamos hablar de todas, cada una de nuestras aficiones, que lo que hacen es, como decía en la anterior, que se llega al estado de flow y desaparecer un poco, ¿vale? Todo lo que conlleva esos entornos negativos. Los entornos saludables en educación, yo creo que podríamos definirlo. La primero es cuando en una clase hemos conseguido que los niños tengan curiosidad por aprender. Los niños llegan a la clase, las niñas llegan a la clase y quieren llegar, quieren ir cada mañana, quieren entrar en esa clase. Eso es un entorno saludable de educación. Pero claro, esa curiosidad hay que llenarla. Muchas veces, y yo en mis aulas, en mi experiencia laboral, he intentado siempre que la confianza en uno mismo, en cada uno de ellos, sea muy alta. Porque si un niño o una niña no tiene confianza o no tiene un entorno seguro de confianza, las dos cosas son muy positivas, difícilmente se encontrará a gusto en el aula. Está muy en auge el aprendizaje cooperativo, y cuando hablamos de aprendizaje cooperativo a veces la gente lo malentiende, ¿no? 1 más 1, 2, más otro 3, y venga, le sumamos una cuarta persona y son 4. Pues no. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo en un aula, lo tenemos que entender como el modelo japonés, y es todo va multiplicado, va exponenciado. El trabajo de uno es el de uno, el trabajo de dos no solo es el de dos, es el de 4, porque lo que estamos haciendo es exponenciar ese trabajo cooperativo, ese trabajo en común. Cuando trabajamos en equipo, las cosas se exponencian, se multiplican mucho, y lo que conseguimos verdaderamente es que haya ese entorno saludable, ¿vale? Y finalmente, volviendo un poco a la antigüedad, cuando hablamos de educación, la calma en el aula, pero no entendida como silencio, no un silencio que dices aquí nadie habla por respeto a o miedo a, como veremos, siempre dejaremos de lado el miedo. La calma en el aula potencia ese aprendizaje, genera mayor atención, y esta calma se llega a través de un bienestar dentro del aula, y que los alumnos, las alumnas, tengan claro que esa aula es su mundo, que esa aula es su espacio donde se respeta, donde le respetan y donde la curiosidad por aprender es uno de los puntos. La educación en entorno no saludable, también podríamos decirlo, y es muy fácil, cuando hay muchos miedos. Los miedos son malos consejeros. Los miedos generan ansiedad. La ansiedad genera estrés. El estrés bloquea la memoria.
El bloqueo de la memoria, bajo rendimiento. Y el bajo rendimiento, fracaso escolar. Cualquiera de ellos, ¿en qué momento aparece? Lo único que va a generar es un fracaso escolar, porque irá generando esa evolución. Y ahí somos los educadores y los padres, madres, los que debemos de entender, debemos de saber estas emociones, comprenderlas, que luego veremos cómo, escucharlas para poder sacarlas de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Y a veces no es necesario una actitud nuestra negativa o una actitud que sea difícil o una actitud en un momento, simplemente con un silencio. Por ejemplo, en una aula, en un momento determinado alguien habla y se oye al final una sonrisa que es de dos niños que están sonriéndose, que no es que estén no han escuchado ni la atención de lo que había hablado la otra persona. Simplemente es esa sonrisa, el que está hablando se lo toma como contra él, negativo. Y eso en la vida también nos pasa. Con lo cual hay que tener conciencia de esas situaciones y esclarecer en ese momento que esa sonrisa, ese sonribre ligero al final puede dañar a la persona que a lo mejor no va con él, pero él se siente que sí que va con él. ¿Por qué? Por su inseguridad, por su ansiedad, por su estrés que le llevan a este fracaso. Entonces, no podríamos nunca dejar de hablar sobre qué son las emociones. Y la emoción es aquello que nos mueve o empuja a vivir, es decir, todo aquello que nos hace estar vivos, que nos hace interaccionar con el mundo, con nosotros mismos. Nunca olvidemos la parte del yo, esa parte de esa emoción de conmigo mismo que decía antes, ¿no? De ese niño que verdaderamente no se están riendo de él, es él el que tiene miedo. Yo tengo miedo, yo tengo ansiedad, yo tengo estrés. Y esa parte es la que debemos de intentar controlar. La química de las emociones, verdaderamente todo esto, cuando lo hablamos, es una química, es un estudio del sistema límbico, que es el encargado de guiar, dar luz a los planes, decisiones, lo que queremos hacer. Es decir, todo esto se produce a través de unos neuronas, a través de unos desarrollos que vienen a ser una química. Cuando hablamos del lenguaje de las emociones son un lenguaje en sí mismo, es decir, se atreve y se puede facilitar o entorpecer cualquier transmisión de conocimiento. Sin esas emociones no podemos avanzar, nos bloqueamos y es muy importante saberlas reconocer, saberlas trabajar. Los condicionantes que encontramos con la memoria, ¿vale? Yo me quedé con esta, es de Stephen King, ¿vale? Sin dolor no hay placer, ¿eh? La historia de Jim. Es decir, tanto el placer como el dolor son los que van a hacer que la memoria se ejecute, que la memoria actúe, que la memoria tenga un significado. Si un profesor, una profesora nos da un ámbito saludable, ese profesor quedará para siempre en nuestro recuerdo. En cambio, si da negativo, también quedará en nuestro recuerdo, de forma negativa. ¿Quién no se acuerda de aquel profesor que en aquellos años daba y, claro, de forma negativa? Pero en cambio suelen desaparecer todo lo que no implica ese placer para la memoria, todo lo que no implica ese dolor. Las emociones son la base fundamental del propio proceso de razonamiento y la toma de decisiones. Con una emoción tomamos decisiones. A veces las decisiones no solo implican el raciocinio, sino también implican la emoción. Las dos pueden ir, pero muchas veces dejamos de lado el raciocinio y actuamos solo con la emoción. Y eso es algo que es positivo, es decir, que no tenemos por qué rechazarlo, mientras no sea algo que falte al respeto o deje de respeto. Pero las emociones muchas veces son las que verdaderamente nos indican el camino que debemos de seguir. Ese camino siempre va relacionado con la curiosidad, con la atención. Las emociones nos llevan a la curiosidad, nos llevan a prestar atención. Cuando hay una emoción, los mecanismos cerebrales se activan, el sentimiento se activa, la expresión de conducta se activa y la respuesta del entorno se activa. Todo va fluyendo como un todo, como una máquina engranada, ¿vale? Engrasada, perdón, que lo que hace es que la curiosidad aparezca y por lo tanto se produzca el aprendizaje. Esa curiosidad es ese mecanismo que tenemos nosotros emocionalmente que abre ventanas. ¿Para qué abre las ventanas? No solo las deja abiertas, sino lo que nos está diciendo, esa curiosidad, esas emociones que implica la curiosidad, lo que nos está diciendo es entrar.
quiero aprender. Dejo la memoria activa para que el conocimiento entre. Sin la curiosidad de un alumno o de una alumna, difícilmente podremos encontrar este tipo de interiorización o aprendizaje significativo. Y aquí es uno de los sitios que a mí me encanta parar cuando hablamos del juego. Soy un apasionado desde que acabé o incluso dentro de la carrera de magisterio con el tema del juego. Mi experiencia me dice que jugando se aprende más que nunca. Al final, el juego se convierte en un juego de aprendizaje, donde hablaba esta semana con una alumna, precisamente, elaboramos un juego en clase de la universidad, un pequeño juego así, venga, vamos a ver, ¿cómo podríamos gamificar esto? Y me decía, es que claro, a mí me han explicado que no tenemos que potenciar la competitividad. Y yo le puse el ejemplo de mis clases. Al principio es normal que haya competitividad, porque los niños son competitivos por sí. Y esa competitividad es que es innata al niño, es innata al ser humano, quizás. ¿Qué pasa cuando tú poquito a poquito le vas quitando como objetivo el ser el primero? El objetivo es divertirse, el objetivo es aprender y no ser el primero. Ellos están acostumbrados que cuando juegan a fútbol tienen que ganar. Y si ganan de 4, mejor que de 3. Y si ganan de 5, mejor que de 4. ¿Qué pasa cuando el juego se convierte y se elimina esa parte de competición y se convierte en, vas a jugar contra ti? Tú eres el que tienes que mejorar. ¿Acaso alguien más puede aprender más que tú? Difícilmente. Pues ese juego, ¿vale? Es el mecanismo que ha inventado la naturaleza para que adquieran las habilidades, las capacidades y todo de forma eficiente. Es decir, y cuando hablo del juego, yo creo que también el juego lo que permite es que sea una competencia, es decir, que todo lo que se aprende tenga una utilidad. Por lo tanto, como le decía a la alumna, eliminemos del juego la parte competitiva y lo dejémoslo poco a poco con el placer de jugar. Porque el niño va a disfrutar por ese camino. Y van al final, yo lo he visto en mis clases, al final es, cuando jugamos, es que lo hacemos todo jugando, es que aprendo, es que... Y ellos mismos te dan ese feedback que te hace enriquecer y convencerte de que el juego es una de las bases. Cuando no hablábamos de neuroeducación, no hablábamos de neurología, lo que teníamos claro es que conocimiento, aprendizaje. ¿Cuántos de aquí hemos aprendido con esta base? Conocimiento, aprendizaje. Tienes que estudiarte la lista de los Reyes Godos, tienes que estudiarte una lista, ese conocimiento fuera las emociones. Pero desde que ha ido apareciendo la neuroeducación, la neurociencia, hemos podido experimentar de forma real, con termómetros cerebrales, con diferentes formas, cómo el cerebro es capaz, a través de las emociones, de aprender. Y solo hemos sido capaces cuando esto se ha ido avanzando. Anteriormente no era así la educación. Esa inteligencia emocional es la habilidad para manejar los sentimientos y emociones. Porque una emoción nos llega, pero ¿cómo la reaccionamos? ¿Cómo utilizamos estos conocimientos que tenemos que tener para que la emoción no nos sea dañina, no sea activa, para que sepamos reconocerla? Lo primero quizás sería reconocerla, ¿no? Difícilmente podamos hablar de una emoción si no la conocemos. Entonces yo he distribuido en 4 bloques la inteligencia emocional, ¿vale? El primero es el proceso de percepción o la percepción emocional. Las emociones recibidas, identificadas, valoradas y expresadas en uno mismo. Porque también no olvidemos que esa emoción, esa inteligencia emocional nos implica a cada uno de nosotros, ¿no? Ese ser, y tenemos que ser capaces de expresarlas a través del lenguaje, de la conducta, de las obras de arte y la música. Cansados estamos de ver a ese psicólogo que llega y le dice al niño, por favor, dibújame. Y a través de un dibujo es capaz de analizar cantidad de conceptos emocionales que presenta ese niño. Pues este sería una de las cosas, la percepción de la emoción. El segundo bloque sería la facilitación emocional del pensamiento.
Las emociones sentidas nos rehacen conscientes y dirigen la atención hacia la información importante. Eliminamos todo lo que no es importante. ¿Vale? Y eso, al eliminar toda la parte que no es importante, nos hace enfrentarnos con lo que verdaderamente nos está haciendo daño o con lo que verdaderamente nos está haciendo feliz. Ser capaz de diferenciar la parte de felicidad va a implicar que nosotros veamos la felicidad. Si no la vemos, no la analizaremos, como decía antes. No es la felicidad de todo. Ser feliz no es serlo todos los días, a todas horas, sino en cada momento. Si somos felices ahora, en este momento, en esta charla, en el momento que estemos y con lo que estemos, eso va a hacer, ¿vale?, que nos sintamos felices. Comprendiendo lo que es esa emoción, cuando la comprendemos la podemos analizar. Nombrarlas significa reconocerlas. Y una cosa muy importante que muchas veces se deja en el aire, cómo variar, cómo pasar de una transición coherente de una emoción a otra. Una emoción no me gusta. ¿Tendré que pasar a otra emoción? Si esa no me gusta, ¿por qué estoy anclado ahí? Cuando me anclo en esa emoción, dejo de tener posibilidades de avanzar. Me he anclado. Por esa transición va a ser muy importante que la veamos y sepamos llevar a nuestros alumnos, alumnas o hijos o hijas de una emoción a otra, que es la que queremos, donde queremos estar. Pasar ese pensamiento positivo. Finalmente, la regulación emocional lo que nos habla es sobre la habilidad para distanciarse de una emoción. No me gusta. ¿Sigo ahí anclado o me separo? Poderme ser capaz de separarme lo que va a hacer es que mitigue, que haya menos emociones negativas. Y al mismo tiempo, al eliminar y dejar al lado las emociones negativas, soy capaz de aumentar las positivas en cada una de nuestras facetas de la vida, de forma individual. ¿Cuántas veces nos hemos quedado anclados en esa parte negativa? No, cambiemos, pasemos, hagamos una transición. Es lo que yo quiero, esa emoción es la que yo quiero estar, es donde yo quiero estar, es donde me quiero parar. ¿Cuántas veces hemos oído? No, es que se autofustiga, ¿no? Es decir, es que está empeñado en machacarse. Pues no. Eso es porque no es capaz de regular esa emoción, no es capaz de pasar a otra, como hablábamos antes, no es capaz de pasarla a esa emoción positiva. ¿Vale? Cuando hablamos así, resumiendo un poco entonces de la inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer es conocer las propias emociones. Ser capaces de manejar las emociones de nuestros alumnos, primero en mí y después en los alumnos. Motivarse a uno mismo, ser capaz de motivarse y decir, venga, hoy voy a conseguirlo, hoy quiero esto, voy a conseguirlo. Y lo digo porque con todos los que hay aquí, bailar, hoy voy a conseguir bailar. ¿Te acuerdas, Loli? Vale. Sí, sí. Vale, ¿es algo fácil? ¿Es algo fácil? No, pero te motivaste, intentaste hacerlo y al final lo conseguiste. Cuando nos motivamos hacia ese espejo, esa ventanita, ¿vale?, que queremos, pues ahí lo tenemos. Si has sido capaz de eso, ¿de qué no vas a ser capaz? Lo mismo me decía yo, ¿vale? Lo mismo, sabéis que lo he dicho 100 veces, que es lo que me decía yo. Si he sido capaz de llegar hasta aquí, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Reconocer las emociones de los demás, esa empatía en los demás, va a ser muy importante, ¿vale? Porque no solo estamos nosotros, somos un ser social y una emoción fuera de la sociedad va a tener dificultades, porque las emociones están ahí y la gente lo va a ver y nos vamos a quedar solo, pero si tú eres capaz de motivarte a ti mismo, pero reconocer también en los demás, al final se produce la empatía, que al fin y al cabo, ¿qué es? La relación tuya y mía, que yo soy capaz de ponerme en tu sitio y tú en el mío, y por lo tanto hay un respeto. Estableciendo las relaciones positivas con otras personas. ¿Por qué tenemos que llegar y ponernos a gritar a una persona? Primero hablemos, intentemos hacer. Finalmente, no quería dejar de hablar de la parte de educación emocional, porque esta charla también está orientada hacia los alumnos de la carrera que estoy dando clases en el magisterio infantil y creo que esta educación emocional va a ser muy importante. Entonces, voy a plantear una pequeña concepción teórica y después, muy rápidamente, voy a establecer unos juegos de educación emocional que estarán a disposición en el vídeo que se va a exponer, ¿vale? Porque allí lo podéis parar y tal, o si no, también si alguien me los pide a través del correo, encantado de poderle establecer esos juegos. Pues la educación emocional, ¿qué es? Esa adquisición de competencias que, por ejemplo, nos puede prevenir el consumo de drogas. Esa adquisición de técnicas para la prevención de estrés, ansiedad, depresión, violencia. La educación emocional nos va a ayudar
a que no generemos esa vulnerabilidad de la persona ante determinadas funciones, ante determinadas personas tóxicas que les llamamos, seguro que lo habéis oído alguna vez, ¿no? Pues esa educación emocional es la que me va a ayudar en eso. Y para eso, ¿qué haremos? Los objetivos de la educación emocional en una aula, en una clase, incluso en la familia, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, denominar las emociones correctamente, porque si las reconocemos, cariño, cortesía, alegría, amabilidad, somos capaces de decir, aquí estoy yo en este momento, en esta situación. Muchas veces no vivimos el presente, vivimos el futuro, vivimos en otra época, porque esta vida, si algo nos dice, es que son tantas las sensaciones que nos dan, y esto está comprobado científicamente, que en un día tenemos millones de sensaciones. Millones. Todas nos van entrando por los sentidos. Si no somos capaces de parar, denominar esa sensación que me hace a mí ser positivo y que me permite regular mis propias emociones, difícilmente seré capaz de avanzar o quitarme esa parte negativa. ¿Vale? Subir el umbral de la tolerancia a la frustración para que los niños tengan ese umbral más alto. Cada vez en la escuela vemos este umbral quizás bastante más bajo. ¿Vale? Prevenir el efecto de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar la habilidad para automotivarse, adaptar una actitud positiva ante la vida y, como decía en la última charla, aprender a fluir o vivir en flow. Es decir, que no todo sea algo que me pese, que no todo sea algo que lo tenga que cargar yo. ¿Por qué tengo que cargar con todo? Muchas veces no corresponde a mí cargar en una cosa y me la cargo y la llevo. Y al final es un poco lo que nos pregunta. Yo he hecho aquí un pequeño ejemplo, ¿no?, de una propuesta de desarrollo personal y os invito a que podáis hacerlo, ¿no? El conectar contigo mismo. Pues en este momento sería, ¿cómo me siento? Vamos a parar, ¿cómo me siento ahora? Aquí, en este momento de la charla, ¿cómo me siento? ¿Por qué me resiento o me siento así? ¿Cómo manifiesto lo que siento? ¿Soy capaz de manifestarlo? ¿Cómo? Esta situación, en este momento, como yo me siento como persona, ¿me ayuda o me perjudica? Si me ayuda, perfecto, adelante, sigo. ¿Cómo puedo reforzar esa actitud? Pero ¿qué pasa si no me ayuda? Sino que me perjudica la situación actual. ¿La aíslo o la convierto en otra situación? Lo que no puedo es seguir en este momento. Si esa situación en este momento me perjudica, ¿sigo ahí? ¿Me sigo perjudicando? Pues tendré que aislarla o cambiar esa emoción por otras positivas. Cuando hablamos de las actividades para el desarrollo de la conciencia emocional en las clases, en las aulas, o incluso para los padres, hablaríamos sobre dibujar caras de emociones, por ejemplo, escribir en el diario emocional, imitar diferentes emociones, el espejo, nombrar y detectar el porqué de ese sentimiento. Y quería hacer un hincapié aquí, porque por desgracia lo he tenido que vivir en mi persona, cuando hay enfermedades en la familia, cuando hay enfermedades en mis alumnos, cuando hay enfermedades en mis hijos. Es importante aprender a comprender por qué llegamos ahí. ¿Vale? Y intentar establecer alrededor de esa enfermedad una ayuda que le permita cambiar las emociones a los que están ahí, que no soy yo solo, somos un grupo de gente que está a tu alrededor, o que ese niño que lleva meses sin venir a clase y necesita que el profesor vaya a casa y verle la cara simplemente. Yo he podido hacerlo durante 2 veces y una de ellas fue increíble, ver la cara del niño, ¿no? Estaba enfermo, no podía venir a clase y la necesidad que tenía. ¿Vale? Y volvemos un poco a esas actividades que se dan en la escuela, la música. Ser capaces de escuchar muchos tipos de música y que cada uno sea capaz de asociar esa música a un sentido, una emoción. ¿Por qué no podemos hacer una actividad en clase donde cada uno elige una música y vemos qué emoción está transmitiendo, qué momento está? Nos va a ayudar. Jugar, como decía, jugar juntos un padre y un hijo favorece el convivir, favorece las experiencias emocionales positivas con el hijo. Tener un rato de juego es tener un rato de libertad, donde no hay reglas. Cuidado, no se acostumbre, porque siempre el juego
Yo siempre en mis clases lo que digo es que yo empiezo el juego y ellos lo acaban. ¿Por qué? Porque se puede generar una especie de necesidad donde es necesario siempre esa figura, que haya juego. Como digo yo, me encanta que los niños sean capaces de jugar por sí mismos. No hace falta reglas, las reglas se las ponen ellos. Dar caricias y muestras de afecto, pues el abrazo, que tanto en baile lo estamos echando de menos. Esas muestras de afecto que permiten mostrar amor, pero sobre todo permiten mostrarte como eres, es decir, permiten saber que esa persona pues cuenta contigo como amigo para lo que sea. Ese contacto físico sin las manifestaciones de conductas antisociales que muchas veces se ven, ¿no? Y luego pues no podía dejar de escribir esta última, que es cantar y bailar. La apertura y la confianza, la conexión que tanto cuando hablamos del baile, que tanto es necesario en una escuela. Pues bueno, yo la parte teórica la he dejado y ahora voy a hacer una brevísima parte un poco práctica, porque no quería dejar de divagar sobre los estados emocionales y todo sin entrar en una práctica que llevo años haciendo, que de verdad que creo que es una de las pautas que son fundamentales, ¿vale? En una aula, como tutor, como tutora, o en una casa, como padre o madre, ¿vale? Y le voy a dar grandes rasgos. Ya os digo, dejaré el enlace si queréis, un enlace genial y está abierto para todos, y si alguien me lo pide, ahí vais a tener una serie de recursos. Voy a pasar básicamente. Los recursos van a estar siempre enfocados, veis, en una parte superior izquierda para los ciclos de educación que se pueden establecer, siempre y todo contando un poquito. Luego, el nombre de lo que es el juego, lo que se busca básicamente en color, en este caso el juego del espejo, que es reconocer e identificar emociones. Es indicada para niños en los primeros cursos de primaria e infantil y lo que nos ayuda es a reconocer e identificar las emociones propias y ajenas. ¿Vale? A través de las dinámicas de imitación de expresión faciales o simulación de diversas emociones, alegría, miedo, tristeza, felicidad, en diferentes situaciones. Todo lo que sea ese juego del espejo donde la cara tenemos que reflejarnos. Los emoticonos, que son unas cosas que ha venido, yo creo que a quedarse, ¿no? Esos emoticonos, el estado de ánimo a través de emoticonos. Yo una vez propuse una práctica en clase y la verdad que dio muy buen resultado, que era que cada niño teníamos un montón de emoticonos ahí copiados, impresos, y cada uno de buena mañana elegía el emoticono que quería y lo ponía sobre la mesa. La información que te da eso. Brutal. Porque cuando tú llegas y pasas por la mesa y ves una cara triste, ese niño está pidiéndote tu ayuda. Cuando tú durante el día la cambias alegre, porque podrían cambiar en cualquier momento, da mucha riqueza saber, ostras, pues mira, en el patio algo ha pasado que ahora está alegre. O al revés. Son pequeñas técnicas que se pueden hacer, ¿vale? Que podríamos hablar mucho y ahí está. Verbalizar nuestras emociones. Importante que siempre seamos capaces de expresar oralmente estas emociones. Dentro de mi asignatura, la expresión oral en las primeras etapas es fundamental y una de ellas también debería ser la expresión oral de emociones en infantil. Los niños sean capaces de reconocerlas, ¿vale? Y podríamos entrar como escribo desde el corazón, son pequeñas actividades, mi caja de las preocupaciones, el club de la risa, aprendo a emocionarme, son diferentes juegos que se pueden hacer. Completamos las frases, vale, seguimos con esa expresión escrita. Terminar frase oral, terminar frases que hablan en situaciones concretas. Tú le das una pauta y ellos las pueden ir desarrollando esa frase, ¿no? Pues son momentos del día que después veremos cómo aplicarlas, al final, en la última diapositiva, que nos van a implicar esa emoción. Cuéntame un cuento. Bueno, el cuento. Cuento desde siempre, la tradición oral ha sido una de las pautas que hemos tenido, ¿vale? Y creo que las emociones se han dado en cada uno de los cuentos que hemos podido ir viendo en nuestra infancia. Fundamental trabajar con el cuento como recurso. ¿Cómo te sientes cuando? La idea es analizar cómo reaccionarían los alumnos ante determinadas situaciones. Es generar una reflexología, es decir, una ciencia de poder, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir si va a pasar esto? Prever lo que cómo te puedas sentir. Y por lo tanto, al mismo tiempo que preveo, soy capaz de
contrarrestar las actitudes negativas. Está visualizando ese termómetro de las sensaciones. Después, mi colegio es una cosa que se hace, yo creo que brutalmente bien, es el tema de la reflexión de cada mañana, el mes de, ¿vale? Nosotros trabajamos sobre otros aspectos, pero ¿por qué no el mes de la alegría? El mes de la empatía, el mes de todo lo que podamos hacer. Y ese mes es un mes dedicado a eso, donde en una tutoría, en esa reflexión de cada mañana tan bonita, pues somos capaces de aprender, ¿no? De cómo trabajar. Fotografía de emociones. Imaginaros, una caja llena de fotografías con emociones, cuando la pueden sacar, cómo se sienten, un rincón donde ellos puedan ir. Yo a veces lo he hecho bastante en falta, un rincón donde haya un rincón del silencio, un rincón de la reflexión, un rincón donde ellos puedan expresar su emoción a través de un dibujo, a través de algo. Esos rincones en el aula existen. Quizás podría ser una buena método o en casa, ¿vale? Un momento de mira, no, déjame ese momento de me quiero aislar de todo, dejarme, por favor, mi momento zen, pues tener un dibujo donde un niño, un hijo pueda pintar o tener. La mar de historias, reconocer emociones propias y ajenas, ¿vale? Es una cantidad de historias donde podemos contarles, donde podemos crear, donde podemos facilitarles para que se sientan ellos, para que sean capaces. Emociones contrarias, jugar con las emociones. Vale, hoy vamos a trabajar la emoción contraria. Eso significa reconocer. Ser capaz de reconocer la contraria implica mucho reconocimiento en primaria sobre todo y puede dar grandes sensaciones porque te va a implicar saber pasar de una a la otra, que a veces veíamos que era un poco difícil. El enfado, ¿cómo gestionar ese enfado? Reconocer primero cuándo y en qué situaciones se manifiesta el enfado y proponer estrategias para regularlo, para saber salir de él. Por ejemplo, me enfado con los demás cuando. Si yo les estoy haciendo este análisis antes de que se produzca, les estoy haciendo reflexionar. Cuando me enfado, noto que estoy haciendo sentir que son ellos los que sienten. Cuando los demás se muestran enfado, me siento. Cuando me enfado, ¿qué pasa? Bueno. Después, la ducha. Yo lo llamo la ducha y es una actividad de educación física que lleva muchísimos años realizándose, que son los masajes, ¿vale? Y sería como una ducha en la que, por ejemplo, los dedos son el agua, la palma de la mano, el enjabonado. Y es un poco esa técnica de que los alumnos sean capaces de compartir esos momentos los que hace que después sean las emociones más fáciles de llevar, sobre todo dentro de una clase. ¿Vale? La caja de los afectos, una caja donde muy bonita, donde dejo cosas que me hacen pensar, cosas que me hacen, y a lo mejor una hoja simplemente. Si yo os dijera, pintar una hoja, decidme un color. Yo tengo aquí, imaginaros, decidme un color. Cada uno piensa un color. Y os digo, y ahora en ese color vais a ponerme a la persona que más queréis en esta vida. Y me ponéis bajo, ¿por qué? Y después esa hojita la vais a poner en un sitio donde no pasan las cosas tan bonitas. Por ejemplo, tengo problemas en casa o tengo problemas en el trabajo, o me voy a poner esa hojita con ese color. Y me voy a decorar mi habitación con ese color. Me llevará a esa situación, a ese momento, a ese color, a esa cosa que quiero, o a ese momento donde viví algo tan bonito con otro color. Y esos colores van a hacer que el ambiente negativo que hablábamos antes se convierta en positivo. Afectos, expresar sus sentimientos y emociones positivas, lo que os hablaba, fundamental, por parejas, en grupo. Por ejemplo, imaginaros, nos colocamos, no me acuerdo, esto lo hice con las tablas de multiplicar y de un resultado buenísimo también, y es, nos colocamos un grupo interior, un grupo exterior, y lo que van haciendo es rodando. Y cuando llegas, expresas el sentimiento positivo sobre esa persona, y cambias, y vas expresando, y luego es la otra persona. Pues ese momento de compartir, ¿vale? Es muy positivo. Voy acabando. La radio. La radio es lo mismo, pero de espaldas. Un interlocutor, una persona, colocas a un niño encarado de espaldas, espalda con espalda, y el niño expresa bien una opinión, bien, y solo puede hablar ese niño. El otro escucha, la acción de escuchar tan importante que muchas veces dejamos de lado. Y luego al revés. Ese tiempo de escucha va a ser muy positivo para generar un buen ambiente. Y para terminar, pues la metodología de esto, ¿no? Un poco. Estas estrategias o lecciones
nunca deben de superar una parte de 20 o 30 minutos, nunca para mi entender deben de ser algo como una parte fundamental, sino deben de estar incluido en un todo en la casa, como padres, o incluido en un todo en las áreas que tenemos del currículum, ¿vale? ¿Qué temas podemos trabajar para terminar para estas emociones? En la escuela, aprender a escuchar, tanto la escucha buena como la mala. Crear un clima escolar positivo, aprender a trabajar de forma cooperativa, entender qué es la comunicación, identificar los sentimientos de uno mismo y el de los demás, comunicar y ser capaces de comunicar sentimientos, expresar sentimientos y la respuesta de la ira sea algo que sepamos capaces de identificar. Y finalmente, por la asertividad. Pues nada, muchas gracias y os paso con Wori, que seguro que os da otro enfoque, ¿vale? Que les va rellenando. Muchas gracias y os paso con Wori. Podéis aplaudir. Bueno, en primer lugar, que me ha entrado frío, ¿vale? Voy a poner la chaqueta, porque aparte de que me ha entrado frío, me he cansado un poco de hablar tanto. O sea, en nuestra vida hablamos de tanto emociones. Ahora mismo tenemos la cabeza así. Es normal, es lógico. ¿Por qué? Porque todos sabemos la palabra, lo que es emoción, ¿correcto? Pero sabemos muy poco lo que hay detrás de una emoción. ¿Cómo sabes que estás alegre? ¿Cómo sabes que estás enfadado? ¿Cómo sabes que amas a esa persona? ¿Cómo sabes que eso es odio? ¿Cómo? No hay ninguna explicación que puede dar el cerebro en ese caso. Pero hay un medio súper importante, que realmente lo hemos aislado del tema educativo, que es hablar un poquito primero para identificar las emociones. ¿Y cómo puedo identificar las emociones? Porque si tú me las cuentas, yo la aprendo, pero realmente no la siento. Hay un medio súper importante, porque le hemos dado tanto poder a lo que es la mente, y nos hemos olvidado un poquito de algo que es súper importante. Quiere decir, para vivir necesitas algo, solo una cosa. ¿Y sabéis qué es? El cuerpo. Para experimentar la vida necesito un cuerpo. En verdad, no necesito una mente. Simplemente necesito un cuerpo. Qué raro ese tío, ¿no? Sí, un poco. ¿Me explico? O sea, necesito conocer un poquito lo que es mi cuerpo, qué es, cómo funciona. Y a través del cuerpo puedes entender muchísimas cosas, emociones y otras cosas que son memoria, que llamamos memoria. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer un poquito es parar, entender dónde se manifiestan las emociones en el cuerpo. Por ejemplo, alguien me puede decir, vosotros también, ¿eh? No me he presentado ni nada, pero he entrado así. ¿Alguien me puede decir dónde se manifiesta la alegría en el cuerpo? ¿En el estómago? ¿En la cara? ¿En el pecho? ¿Cara? ¿Sonrisa? Bueno, ese es el resultado de la alegría. ¿Vale? El resultado. O sea, estoy hablando cuando tú sientes alegría, ¿vale? Nuestro cerebro genera una química. Y esa química va a un sitio, que es el cuerpo. Y depende, pues se manifiesta. La alegría se manifiesta aquí en el pecho. ¿Vale? Todo lo que es sistema respiratorio. Todas esas emociones que son alegres, felicidad, lo que llamamos, todo esto se manifiesta en el pecho. ¿Alguien me puede decir dónde se manifiesta el enfado, el odio? Pero no lo miráis de forma negativa el enfado, el odio. No. O sea, aquí no vamos a juzgar nada. Simplemente... ¿Qué tal?
Simplemente lo que vamos a hacer es mirarlo, pero sin ningún prejuicio, sin ninguna idea. ¿Dónde se manifiesta el enfado? En el estómago. Te contesto ahí. Gracias, pero me has asustado. ¿Sabes? Se manifiesta en el estómago. Ya tienes herramientas para que tú identifiques todo esto y por lo tanto cuando lo identifiques lo puedes trasladar. Pero si tú no lo sabes, puedes trasladar, pero no va, el mensaje no está claro, no es correcto. ¿Me explico? Hay muchas confusiones. Nos hablan de emociones, 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 el ruido de emociones. Hay un ruido insoportable. Incluso cuando estás solo, hay un ruido, alguien te está hablando. Y cada vez, cada historia que te está contando, te está generando una química en tu cuerpo. ¿Me explico? Y dice, esa química o puede ser una sopa espectacular o puede ser una sopa química fatal para el cuerpo. Porque el que pasa todas las facturas en la vida, ¿sabe lo que es? El cuerpo. No la mente, no el cerebro. Y vamos a hay un debate, ¿eh? ¿Sabes? Es el cuerpo el que se daña, el que se enferma, el que tal, el que todo. ¿Ok? Ok. Yo realmente hablo, lo que estoy hablando es todo lo que es mi experiencia, ¿vale? Lo que me ha pasado, lo que he vivido, y realmente pues le doy la vuelta y me lleva solamente a un sitio. ¿Sabes lo que es? No prestarle tanta atención a las emociones, porque aún no conduces bien tu cuerpo. Y si tú no conduces bien tu cuerpo, no conduces bien tu coche, tienes un problema. Porque te vas a chocar. No importa. Te chocas un sitio con flores, un sitio un poco barranco. Pero te vas a chocar. Es así. Entonces, antes de llegar a esto, a lo que el tema de las emociones, me gustaría es aprender a conducir. Decirle a mi mente, vamos a llamarla así, ese ruido, luego lo explicamos, ¿vale? Es decirle, suelta el volante, que quiero tomar mi vida. Quiero empezar a conducir mi vida. Porque aquí, en ese ruido que genera las emociones, el resultado, ¿vale? Ese ruido lo que me va a hacer es que está diciéndome mis miedos, está diciéndome los prejuicios. Hay que decir, siempre, en cada momento que estoy hablando con alguien, que me lo enseñaron a través de las emociones, es que es muy, muy peligroso porque estamos trabajando con niños. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque lo que soy yo es el resultado de mi educación. Y lo que eres tú, eres el resultado de tu educación. O sea, que no hay otra. ¿Me explico? Entonces tengo que parar y decir, vale, ok, vamos a ver. Yo voy a tomar el volante, pero no tengo ni idea de conducir. ¿Qué hago? Eso me choco. Tengo que sacar el permiso de conducir. Alguien que me ayude a aprender a conducir. No un profesor. Le voy a cambiar el profesor por un guía. Cambia muchas las cosas. O sea, necesito un guía que me ayude a que yo puedo tomar ese volante y puedo llevarme el coche bien. De ahí, cuando empiezas a aprender a conducir, las cosas empiezan a ser fáciles.
súper fácil. Muy buenas tardes. Es la introducción, ¿ah? A ver, me llamo Wari. No voy a contarme mi vida, lo justo y lo necesario, que ya lo ha contado mi compañero. ¿Vale? Y estoy aquí para dejar un mensaje. No estoy para resolver asuntos de aulas o asuntos de vida, pero simplemente es un mensaje. Y ese mensaje es una semilla que le voy a dar a cada uno en su mano. Y esa semilla tú eres el responsable de ella. O la plantas o la guardas. Todo me vale. Si la plantas porque estás preparado y si la guardas porque no es el momento. ¿Me explico? Ya llegará ese momento. Todo el mundo tenemos nuestros momentos. Eso es súper importante también con los niños. Tienen su momento. No es el momento tuyo. No, no, no. Tienen su momento. ¿Cómo voy a saber yo todo ese momento? Súper fácil. Vamos a entrar ahí. ¿Como la imagen? Sí, por favor. Quiero que veáis una historia. Y a base de ahí vamos a... ¿Estáis bien, no? Yo también. No, espera. Es que tengo que compartirla para internet. Ah, sí, los que están en casa, ¿no? Claro, Juegan en casa. Sí, yo juego en casa. Con ventaja. Con el café en el sofá. Vamos, eres un experto. No me deja. Bueno, pues comparto un momentito. Ahora, sí. ¿La quieres? ¿Ok? ¿Del principio? Sí, vamos a ver una historia. Una pequeña historia. ¿Se ve desde internet, Diana? Sí se ve. Vale. ¿Bien? ¿Os ha gustado la historia? Bueno, cada uno la entiende de su manera. Así no está funcionando nuestro cerebro. Pues voy a contarle más o menos que aquí hay una vida humana. ¿Digo? Representa todo lo que necesitamos. Todas las herramientas que necesitamos están aquí. Tenemos, claro, cuando veis esto enfocáis en cosas, ¿no? Lo que más llama la atención para mí es el carrito, ¿vale? Lo segundo que llama la atención son los caminos que hay. Hay dos caminos ahí. Luego ya vamos a lo que es el paisaje. Imaginaos una vida humana que representa el carrito por completo, ¿vale? Los caballos, la estructura, conductor y luego la cabina que hay ahí. Pero si os fijáis, hay alguien dentro, pero no se le ve la cara. ¿Correcto? Está ahí. Pues imaginaos que la estructura, ¿vale? Es el cuerpo. Es que estoy dando con la espalda, pero... Vale, imaginaos que la estructura es el cuerpo. La estructura del carro. Los caballos son las emociones. El conductor es la mente. Lo que está dentro del carrito, de la cabina, vamos a llamarlo como tú quieras. El ser, intuición o quien sea, lo que tú te puedes imaginar.
¿Ok? Vale. Claro, tú estás en el carrito, te han dicho, venga, conduce. ¿Ok? Te han puesto en el carrito. Es tu mente. Tu mente, la que se cree que conduce tu vida, la que cree que conduce la vida de uno. Pero en realidad, no. ¿Por qué? Porque no sabe conducir aún. No ha parado a aprender a conducir. ¿Me vais? ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? No ha parado a aprender a conducir. ¿Es ok? Entonces, ¿qué pasa? Los caballos, como no tienen control, los caballos, ¿qué hacen? Corren, van corriendo. Porque tú no lo sabes dominar. Entonces, ellos van corriendo y tú crees que realmente estás llevando el volante de tu vida. Lo siento. En algunos momentos sí, pero en muchos, complicado. Pero también es hermoso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los caballos van corriendo, no le importa el camino como es. Es un camino asfaltado, o de piedra, o de lo que sea. El caballo no mira, porque domina, pero el caballo no sabe que lleva un carrito. Nota peso, pero no identifica que es un carrito. Ah, no, voy despacio porque llevo a gente detrás. Anda ya. El caballo corre. ¿Vale? Entonces las emociones están locas. Estás contento, te enfadas, tal, no sé qué, no sé cuánto, lo otro. Todas tus emociones no las controlas tú. La controla el exterior. La controla otras personas. La controla todo el mundo menos tú. Curioso. Si no, ¿por qué me enfado? Me enfado porque alguien o una situación me ha hecho enfadar. Pero realmente, yo sentado aquí, ¿me voy a enfadar? Ni en broma. Imposible. ¿Qué me enfado? ¿Con el boli? No. Ay, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Los caballos van corriendo, sin mirar en absoluto en nada. El carrito, os fijáis, un carrito del siglo XIX, ¿vale? Por ahí, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Aún seguíamos con el carrito. Al principio del siglo XIX estábamos con el carrito. Vale. El carrito llega un momento que representa el cuerpo, llega un momento que se va a dañar. ¿Sí o no? Se va a dañar, porque va corriendo por un camino, las ruedas por lo menos se van a dañar. El daño se representa en el cuerpo lo que es enfermedades, dolores sin sentido, que aparecen y se van, pero vuelven a aparecer otra vez. No sé si lo habéis experimentado esto. Te duele la espalda y vas al fisio y estás como nuevo el día siguiente, una semana, un mes, y ¡pam! Y vuelve otra vez la espalda. Y vuelves a ir al fisio. Y otra vez la espalda, y al médico. Y dices, tampoco no trabajo en la mina. Luego le echas la culpa al colchón. Es que el colchón, es que no duermo bien, el colchón no es tan, sino el colchón que hay hoy por hoy. Tiene una carrera. O la almohada. No. Hay otras cosas. Puede ser el colchón, si es muy malo. Pero hay otras cosas también que están ahí que hacen su papel. Entonces al carrito le tienes que meter en el taller. ¿No? Mayormente, ¿qué hacemos cuando el carrito se daña? No daño físico de dolor. Cuando el carrito se daña, empezamos a darle un poquito lo que llamamos drogas positivas. ¿Vale? Drogas positivas, ¿qué es? Pues de una pastilla, un medicamento, hasta un momento de ocio, locura. Me voy de viaje,
lo arreglo, estoy muy bien en el Caribe, todo perfecto, fiesta a tope, y cuando vuelvo, hola, te está esperando. Es que no es que te está esperando, es que te las has llevado contigo, las has ocultado un poco, luego las has traído, está ahí. Entonces empezamos a calmarlo. ¿Qué hacemos cuando el cuerpo se queja? Le damos una dosis de esa. ¿El cuerpo qué hace? Se calma, desaparece el dolor, desaparece toda la molestia. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que ya te has curado de esto. Está ahí. Y se me ha manifestado otra vez. Y otra vez. Y otra vez. No estoy hablando del nivel de toda la salud. Estamos hablando también, es decir, el 70% de las enfermedades está generada por nosotros mismos. ¿Vale? Luego el 30% pues viene de fuera. Es incontrolable, no podemos controlarlo. Está ahí, tenemos que ponernos medios lo que está pasando ahora, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el cuerpo, pues tú tomas, cállate, aquí, cállate, y un día, ¿qué hace el cuerpo? La rueda del carrito se explota, ¡boom! Y dice, ¡hala! No me lo esperaba. Sí, sí, claro. Te estaba diciendo, por favor, escúchame, por favor. Para un momento, escúchame. No, pero hay cosas, hay herramientas para poder conseguir esto, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis, la mente está ahí con su látigo, con su sombrero, tal, que no le estoy quitando el valor. ¿Vale? Luego explico por qué realmente le falta. ¿Vale? La mente es como un niño rebelde. No escucha, no tal, no es culpa suya, claro, pero no está contigo. La mente funciona así. Tienes que trabajar un poquito para poder traerla, tenderla. Es como un niño, cuando se tira en el suelo, o sea, es que pues si ya tirado en el suelo te dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo hagas así, porque siempre lo hemos hecho así. Tú dices, tonta, sí, lo hemos hecho siempre así, pero el resultado es lo mismo. Siempre me da el mismo resultado. No ha cambiado nada. Entonces, tengo que hacer otra cosa. Tengo que buscar otras maneras para tener un resultado diferente. ¿No? Porque si yo estoy harto del mismo resultado, pues tengo que hacer algo. Lo curioso es que tú vas por la vida, ¿no? Súper contento, con tu carrito, las emociones están un poco descontroladas, también las controlamos, pero están ahí a su aire, y de repente llegas a una bifurcación. ¿Fijáis que hay dos caminos? ¿Sí o no? Tú llegas con el carrito y si dejas a los caballos, ¿sabes por qué camino van a tomar los caballos? El 50-50. Hay un riesgo. Pueden ir recto o pueden girar a la izquierda. Estáis viendo, ¿no? 50-50. Súper curioso, ¿no? Me emociono cada vez que lo cuento. Literalmente, ¿eh? O sea, que decir, me mueve. Entonces, claro, si tú dejas a los caballos van por el camino que le interesa. Probablemente es recto o a la izquierda, depende. Pero hay alguien en el carrito. Hay alguien que está sentado ahí. Y tú eres el taxista. Pero el que está, vamos a llamarlo intuición, para entendernos, para no ir más allá. ¿Me explico? Porque cada uno lo puede manifestar. Aquí también se podemos representar a la espiritualidad. ¿Vale? Que al final forma parte de nosotros. Espiritualidad no quiere decir creer tal. Universo, Dios, de lo que tú quieras. Todo está bien. No importa. Es lo que llamamos la fe o llamamos certeza.
tienes certeza de algo, pues no sabes por qué. Estás seguro que esto es, pero no lo sabes, no lo puedes explicar. Está ahí. No lo podemos quitar. Si dejas a la mente que lo manipule esa situación, pues te puedes sacar un montón de explicaciones, claro. Ahora llegaremos a ello. Lo lógico, si tú eres taxista y estás llevando a alguien en el carrito, ¿qué haces? Preguntar. Claro que sí. Porque no tiene sentido que sube un cliente conmigo y yo voy corriendo. ¿Verdad? Todo el mundo hemos subido un taxi. Lo primero, saludo. Segundo, ¿dónde va? Pero yo voy por la vida sin parar. No importa día, noche, lluvia. Tal, el clima se representa en dificultades, todo de la vida en general, ¿vale? La dulzura en sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo suyo es parar, girar y decirle, perdóname, caballero, ¿dónde va? ¿Dónde quiere ir? Eso llega un momento que cada uno de nosotros en esta vida es una pregunta súper importante, ¿vale? Que nos ayuda un poco a dirigir nuestras vidas. Y decir, ¿dónde va? Para hacerlo tengo que parar. Y empezar a identificar si la mente está llevando al carrito, si son las emociones. Si ves que tus emociones siempre es el resultado del exterior, para. Me enojo con este, me enfado con este. Ese me hace sentir muy bien. Este no me hace sentir. La emoción es el resultado de una idea, de un prejuicio, sea negativo o positivo, no me importa. No queremos centrarnos ahí, pero es de un prejuicio. Porque la mente lo que hace, pues, estructura a la persona que tienes enfrente, ¿no? Que de ponerlo en un modelo. Y de ahí, todo lo suyo lo que tenemos que hacer es parar un momento y empezar a trabajar en nosotros. Estaba escuchando a mi compañero, ¿vale? ¿Cuál es la calidad del maestro? La mejor calidad de un maestro. ¿Sabes cuál es? La mejor calidad de un maestro. Bueno, lo voy a llamar así. Ser buena persona. Crecer. No te paras en lo que has aprendido. Si no, hay mucho más allá. Pero muchísimo. Seguramente que eso no es una materia que está en nuestro sistema educativo. Porque nadie nos enseña nada de esto. Nos dan de comer, nos enseñan 1+1, los colores, las caras, cómo las identificas, pero nadie nos enseñó nada de lo que estamos hablando. El sistema educativo no existe. Si lo hace algún maestro, es porque tiene esa habilidad. Pero realmente como tal, no lo sabemos. No lo estoy atacando ahora. Tranquilos. Vale. La mente. ¿Qué es la mente? ¿Alguien quiere contestar? Aquí. ¿Qué es la mente? ¿Qué cosa le llamamos la mente? Vamos a llamarlo que es una energía. ¿Dónde reside? Siempre la llevamos a la cabeza. Curioso, pero siempre está aquí. ¿Qué dice?
Es la mente el primero, luego el resto. Curioso, cómo se valora, ¿eh? Es increíble. ¿Dónde se pone? Se pone encima de mi cabeza. ¿Por qué? Porque siempre le hemos dado el poder. Siempre le hemos dado el poder. La mente es donde reside la identidad de cada persona. A todos los que estáis aquí, si os pregunto, ¿quién sois? Vuestros gustos, vuestros colores preferidos, etcétera, 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 me lo vais a decir. ¿No? Voy a preguntar tu color, caballero. Sí. El color preferido de usted. El azul marino. El azul marino. ¿El tuyo? Sí. ¿Azul? Muy complicado, sí, azul celeste. ¿Ahí? Sí. El rosa. Pero alguna, es un ejemplo, ¿vale? Sin darle muchas vueltas, simplemente no es el tema, es un ejemplo. ¿Te has preguntado por qué te gusta ese color? ¿Y por qué? Sí, por favor, vamos a acabar. Si me pregunto por qué me gusta el azul marino, no tengo en realidad una respuesta muy completa porque no sé hasta qué punto en mi subconsciente habrá una serie de cosas, pero está claro que lo que tengo hacia ese color serán una serie de sensaciones mentales, vividas, emociones que me habrán llevado en algún momento a decir que ese color es un color que a mí me gusta. Como después supongo que habrá emociones y sensaciones mentales que habré vivido que me dirán que, por ejemplo, otro color no me gusta. ¿Duermes muy bien, caballero? ¿Qué? ¿Duermes muy bien? Yo duermo Sí, bien. que está muy bien, estás muy claro, muy lúcido. Súper bien. Ejemplo, ¿dónde queremos llegar con esto? Ese color, básicamente, está inculcado en un sitio, en una zona, a través de una experiencia. He escuchado la naturaleza de un niño es así. No es cierto. Un niño es un diamante que arrancas de una montaña. Puro. Puro. No entiende ni de emociones y su mente es súper compleja. Fíjate, está vacía pero es súper compleja. Tengo un hijo, tiene 3 años y medio. ¿Y sabe qué? Me he dado cuenta después de tantos años trabajando con niños, el tema de la educación, que no tenía nada que enseñarle. Absolutamente nada. No tenía nada. Cero. Se ha convertido en mi gran maestro, guía. Increíble lo que aprendo de él. Nada. O sea, yo a él lo que voy a enseñarle, perdóname por esa palabra, es mi porquería. Por decirlo de una forma. Voy a enseñarle mis carencias, cosas que soy bueno, cosas que no soy bueno, mis debilidades, mis miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, pero yo no hablo a mi hijo, no le cuento esas cosas. No, 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 no. El niño ya lo ha visto. Yo lo ha visto a través de tu cuerpo. Lo ha visto todo. Se aprende por copiar. No se aprende por decirle a un niño, no hagas esto. No entiende esa palabra. Aprende por copiar. Tú no puedes decirle, coge un plato de la mesa a tu hijo, por ejemplo, y tú dejas tu plato ahí. No tiene sentido, ¿no? No puedes ver la tele y tú estás con el mando. No tiene sentido. Educación no funciona así. Funciona por copiar. Somos así. No hay ningún niño que tenga una naturaleza u otra. Si hablamos de algo mucho más profundo, ¿vale? Que hay una memoria, vamos a, por el lado de espiritual y energético, y por el otro lado lo que llamamos ADN. Me vale todo, porque al final es lo mismo. Por el ADN, pues el niño es un poco rebelde o un poco abierto, o tiene mucha curiosidad. Sí, sí, pero todo esto se llama memoria. Todo lo que somos, esa identidad, esa persona que tenemos dentro, con su color, con sus preferencias,
Me gustan los hombres así, me gustan las mujeres así. Todo viene de lo que llamamos, o la psicología llama, el superior. Del 0 al 6 y 0 al 7. Todo lo que han aprendido, lo que son, ¿vale? Está ahí. Viene de ahí. Con esto me hace mucho pensar, me imagino que a vosotros también, ¿no? ¿Qué enseño yo para que esto no pase? O no enseñes nada. Es curioso, no enseñes nada. Aprende. Fórmate. Para preguntarte. O sea, no podemos interferir en tal debajo de nuestro criterio. Sí, estamos ahí, o sea, lo podemos hacer, que dice, la educación es ensayo y error. No, nadie te da un libro, ni la psicología, ni nada. Nadie te da un libro, te da una nota y te dice, no, lo tienes que hacer así. Todo lo que sois padres o madres, ¿vale? Has tenido que pasar por ahí, no hay otra. ¿Me explico? Para mí, para dar una parte muy importante, para mí el profesorado preescolar, ¿no? Se llama Sí, así. infantil. Es súper importantísimo. ¿Por qué? Porque está del 0 al 7, un desarrollo de la identidad. De ahí nace la identidad de una persona. Para mí, esa parte del profesorado, que lo he visto e investigado, menos valorado, debería ser la base fundamental de cualquier sociedad. Porque entra en la educación. Lo que viene después no es educación, sino es formación. Hay que diferenciar un poquito educación con formación. ¿Vale? O sea, hay que decir, la base más importante es que como profesores están dejando una huella a este niño. Y los padres lo están, bueno, los padres como base. O sea, es decir, con quién viva, o sea, con los abuelos, padres, amigos, vecinos, profesores. O sea, todo esto es lo que va a ser. ¿Te llamas, caballero? Yo, Romu. ¿Cómo? Romu. Rombu. Romualdo, pero bueno, nos Bien, cortamos bien. por la mitad y así. Hace menos largo. Eso es lo que nos convertimos. En soy fulanito, me gusta tal, y me gusta lo otro, y me gusta lo otro. Y todos tus miedos, todas tus virtudes, han nacido en algún momento del 0 al 6 o al 7 aproximadamente. ¿Vale? No estoy diciendo que es así porque cada persona es un mundo. Ha nacido ahí. Si yo le doy la oportunidad de estar escuchando constantemente, yo he anulado el cliente y el carrito. Tengo que aprender a escuchar el carrito, que es el cuerpo. ¿Cuántas veces habéis escuchado la palabra esa de intuición? ¿No? Usamos, todo el mundo lo usamos. Es una intuición, que no sabes por qué. Los grandes éxitos de la historia no es por estudios. No estoy desvalorando. Pero no es por estudios. Es porque ha estado ahí en el momento adecuado, en el espacio adecuado. Son intuición que te ha llevado a ese sitio. Y no sabes por qué. No tienes ni idea. Te aconsejo, ni te preguntes. Ni te preguntes por qué estás ahí. Simplemente hazlo. Si llegas a un sitio y te acabas en un sitio, estás enfrente de una situación, no la rechaces, no la juzgues, no le pongas un sitio, un color, simplemente hazlo. Es increíble. Estoy hablando por experiencia. Es increíble dónde te puede llevar. Por lo tanto, es que cuando yo estoy sentado
¿vale? En mi casa, y siempre hay un ruido que me está hablando. Puede ser un ruido porque estoy haciendo un proyecto. No, es un ruido que me estoy haciendo un proyecto y me está ayudando. Está dando ideas, me está dando, o sea, cosas, ¿vale? Pero cuando el ruido está en el pasado, está hablando del pasado, o está hablando del futuro, no le hagas caso. No lo escuches. Y la mejor manera que he aprendido para no escuchar ese ruido, ¿sabéis cuál es? Una cosa que hacemos desde que nacemos hasta que el último día de nuestra vida. ¿Sabéis cuál es? La respiración. Tiene un peso en nuestras vidas impresionante, pero no tenemos la conciencia cómo funciona y cómo, o sea, lo damos por hecho. Pero realmente a través de la respiración, esto se calma. Lo que llaman meditación, o rezar, o lo que tú quieras, estar sentado en un sitio, un momento, sin pensar en nada. Blanco, como dice, en azul, o en rosa. Pero estar sin nada, porque es tu momento. Es ahora. Tu karma es el ahora. Tu futuro es el ahora. Tu pasado está ahí, pasado en experiencias para aprender, para resolver cosas, para crecer. Pero el aquí, ahora, es el momento. Si yo mi mente voy a hacer un proyecto y mi mente me está diciendo, no, es que si lo empiezas por aquí, vas mal, pero vamos a hacer esto. Entonces, hola, he puesto un montón de barreras por mis miedos. Y el miedo no se manifiesta de forma directa, porque la mente siempre te va llevando por el camino que quede. Y crees que tú lo has elegido. Lo siento. No es así. Siempre te va a llevar por el camino que ella se sienta cómoda. ¿Y cuál es lo que le hace sentir cómoda? Lo conocido, lo de siempre. No cambia, no le gusta. Lo odia, no le encanta. ¿Qué hago? ¿Me corto la cabeza? No. Claro, si vive ahí, tengo que quitar esto, ¿no? No. ¿Qué haces cuando tu hijo, por lo que sea, se ha vuelto muy contestón, muy rebelde, muy rabietas? ¿Qué haces? ¿Lo abandonas? Sería fácil, ¿no? ¡Hala! Intentas, tienes dos caminos. O te caes en el juego y va de mal en peor, o lo atraes. Bajar a su altura y decirle, vale, vamos a ver qué manera podemos hacer la cosa. Ahora ya, el diamante ese ya no es puro. Ahora tengo que hacer algo, que hay solución. Vamos a ver. Entonces la mente a veces la trato de esa manera. Con mucho amor y comprensión. Y mucha paciencia. Cuando una vez la detecto que no está conmigo, sino está en contra mía, le digo, vamos a ver. Siempre hemos hecho las cosas a tu manera. Siempre. ¿Qué resultado hemos tenido? Lo mismo. Cambian un poquito las cosas, ¿no? Cambian algunos puntos, pero el resultado, si te fijas bien, lo observas bien, es el mismo. ¿Qué te parece que ahora hacemos algo diferente?
Y dices, ¿y cómo yo sé que es algo diferente? ¿Cómo sé yo que no es mi mente que está buscando otro camino para hacer lo mismo, un diferente camino y te lleva al mismo sitio? ¿Cómo sé esto? ¿Mi consejo saber cuál es? Esto o lo entiendes o no lo entiendes, pero llegará un momento. Es hacer siempre, casi siempre, lo contrario que quieres hacer. El plan perfecto. Ese es el plan. Esto es lo que he descubierto y ¿sabes qué? Maravilloso, increíble. He empezado a vivir, a vivir. Yo dije, ¿no estabas vivo? Sí. Estaba mecanizado, roboticado, pero no vivía. Hacer lo contrario que quieres hacer. Por ejemplo, estoy en el sofá, llevo mucho tiempo, me levanto y voy, salgo de casa, no importa, o hacer deporte, o caminar, tomarme algo, no me quedo. Es un ejemplo. Me gusta siempre el mar, cojo, me voy a la montaña. Y dice, pero si yo no estoy, yo quiero hacer lo que quiero. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿En verdad lo que quieres es bueno? ¿Cómo lo sabes? Porque te hace sentir bien. Esto es zona confort. ¿Es donde siempre te has escondido? ¿Cómo? O sea, lo que tengo que hacer es que realmente es el mejor plan, perfecto. He dado una herramienta impresionante. Perfecto. Pero aplícalo a todo, porque primero empieza con una educación hasta que lo conviertas en hábito y descubres otro mundo, descubres una vida totalmente diferente. Pero totalmente diferente, impresionante. Y empiezas a descubrir nuevos resultados. Se llaman resultados mágicos. Porque son impresionantemente bonitos. Todo lo que es diferente es bonito. Da mucho de pensar. También lo sigo pensando. Pero me he dado cuenta que es súper sencillo. Súper fácil. Me dijeron que la vida es muy dura. No es cierto. Es dura porque la dirige, simplemente la dirige esto con todas sus historias, sus miedos, claro, se convierte en dura. Porque siempre quiere luchar, porque quiere pasar por un camino. Y si no puede pasar, hará lo que sea para poder pasar por ahí. Entonces sufre mucho y tiene mucho dolor. Pero si tú le enseñas que ese camino no se puede pasar y no tienes que luchar, término de lucha. Lucha no es que abandonar a la primera, lo voy a intentar pasar. Ostras, veo que ya me está produciendo sufrimiento, busco otro camino. Voy por otro camino, no tengo miedo. No sufro. ¿Por qué? Una situación que han pasado nuestros abuelos, padres, de guerras, brunas, tal. Claro, es comprensible. Es duro, eso es duro. Trabajar en mina es duro, claro que sí. Pero todo lo que tenemos hoy por hoy, cada uno de nosotros, cuando abre la puerta de su casa, que eche un vistazo, por favor. Pero con toda la conciencia del mundo. Abre la puerta de tu casa y echa un vistazo lo que tiene, lo que hay dentro. Y te vas a dar cuenta lo que tenemos. Con todo eso lo que tenemos, no podemos conseguir las cosas sufriendo. Hay otro punto que, tío, me has quitado todo el tiempo, ¿sabes? Y ahora me está diciendo que corte. Estoy ya calientito.
¿sabes? Espero que he dejado mi mensaje. Es una herramienta que tienes ahí. Úsala. No seamos acaparadores de información. No nos convertimos en esto. Usa la herramienta. Ponla en prueba. Pero no lo hagas como te lo estoy diciendo. Prueba cosas. Porque esto lo que estoy contando es mi experiencia. Está basado en mi experiencia, basado en mi educación, mi condición, un montón de cosas. A lo mejor a ti no te sirve, pero empieza a usarlo. Ponlo en práctica. Y mira el resultado. No importa. ¿Te funciona bien? Cógelo. Y sigue usándolo. ¿No te funciona? Búscate otra cosa. No hay problema. La idea es que saber dirigir nuestras vidas, saber llevarlas de la mejor manera posible. Y todo esto lo que hemos hablado, o sea, decir, ¿cómo yo enseño? Claro, venía en el coche, o sea, ¿cómo voy a darle a los chicos, a los profesores o a los futuros profesores para que sean mejores profesores o mejores guías o mejores maestros? No hay. Porque el profesor que está en esa aula es diferente a esa aula y diferente a esa aula y diferente a todas las aulas que hay en el mundo. Pero hay una herramienta que tú puedes usar, probar. O sea, usar, porque ha dicho que cualquier negocio que hagamos, nuestra relación negocio, está implicada en las emociones, ¿correcto? Al final, el que está enseñando eres tú, no es el libro que te han dado que tienes que seguir, el guión que te han dicho, sigue ese guión. No es este, no eres tú. Hay un ejemplo, con esto acabo, ¿vale? Déjame en paz. Hay una cosa que me preguntaron, ¿no? Me hicieron una pregunta y me quedé un poco... me dijeron, es que no quiero herir a nadie, ¿vale? Que no nos sintamos ofendidos ¿vale? Dijeron, es que las religiones son buenas o son malas. Ostras, es una pregunta para darte ahí y a ver lo que tal. Y conforme estaba contestando, sin tener idea, porque a veces las cosas vienen, las tienes que soltar. Porque una vez piensas, y ahora esa idea que ha venido, la estás contaminando. Estás convirtiendo a lo que eres tú, tu identidad. Acordaros de la identidad. ¿Vale? Y dije, vale, aquí tengo un libro, ¿ok? Puedo doblarlo, ¿no? Tengo aquí un libro. Y el señor aquí es bellísima persona. Es maravilloso. Y lo lee. ¿Sabe lo que va a sacar de ese libro? Estáis siguiendo perfectamente lo que es. Va a interpretar las palabras que él va a decir, es lo que es. Pero al contrario, esa tinta no ha cambiado. Para aplicarlo en todo, esa tinta no ha cambiado, el libro no se ha cambiado, sigue siendo. Lo leo yo que tengo un fondo un poco oscuro. Está bien, si lo miras también de forma profunda, pero tengo un fondo oscuro. ¿Sabes lo que voy a sacar de esa palabra? Lo que soy. Voy a sacar lo que soy. Por lo tanto, las religiones son malas o buenas. Para mí ni una cosa ni la otra. Es como lo interpretan las personas. Pero es fácil que echarle la culpa a todo el mundo, menos a uno mismo. Responsabilizarse de tus actos. Responsabilizarse de tus actos.
es una de las cosas más importantes en esta vida. Todo lo que te pasa va a estar de tú. Duele, pero es cierto. No lo aceptes con dolor, sino abrázalo, lo vas a entender. Amor, comprensión. Con esas dos cosas, hay más cosas. Con esas dos cosas, lo que quieras puedes lograr en esta vida. Lo que quieras. Sin fronteras y sin barreras. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso. Vale, por estar aquí, muy bien. Y nos veremos en otros momentos. También tengo una plataforma que estoy desarrollando ahora, está enfocada a la educación, es el canal de YouTube, de Instagram, que se llama La Colmena Social. ¿Vale? En breve ahí empezamos a arrancar y vamos a tratar muchos temas. ¿Ok? Pues vaya todo bien y os deseo felicidad, no os deseo que seáis felices, deseo que seáis alegres. Alegres. Esa es la palabra, es el secreto, no es la felicidad. Alegre. La alegría, todos la tenemos. La felicidad, tenemos que hacer muchas cosas, muchas tonterías para conseguirla. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a las personas que están detrás, Diana, Javier, Tono, que han sido los partícipes de esta charla. Y ahí me gustaría acabar con una pequeña palabra de No son mías, son de Mújica, que decía, no entiendo cómo un político cobra más que un profesor. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.